Bienvenidos a Pilares Podcast. Mi nombre es Ángel González y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada. En este episodio vamos a hacer un poquito distinto a lo que hemos estado haciendo en los últimos episodios de esta temporada, porque vamos a tratar de cubrir un tema que más bien es bastante actual, es decir, a la fecha en la que estamos grabando este episodio, que son los primeros días de abril, pues el mundo está un poco en shock. Y es un shock que a muchos nos cuesta trabajo entender porque tiene que ver con lo que en internet le dicen los números imaginarios. Los números imaginarios están en rojos y eso hace que la gente se ponga muy nerviosa y se asuste mucho porque Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le puso aranceles hasta a la luna. Entonces, lo primero que queremos saber es qué significa esto, aranceles a todo el mundo, cómo nos va a impactar, qué está ocurriendo, qué podemos esperar que ocurra y esto cómo se va a reflejar en el impacto en nuestra vida diaria, nosotros que somos pues los mortales y sobre todo quienes no estamos muy familiarizados con la existencia de los números rojos y su impacto en nuestra vida. Para platicar de esto, invitamos una vez más a nuestro estimado maestro Esteban Márquez. Gracias por acompañarnos otra vez. Gracias por la invitación. Me parece llamativo que usted es el maestro que más hemos invitado al podcast a la fecha, porque creo que entre todas las angustias y problemáticas que tratamos de cubrir en Pilares Podcast, el del dinero es vital. Es vital Sí. Y no se acaban los temas que hablar del dinero. Sí, ¿no? Pues que todo gira en torno a, desafortunadamente. Exacto. Dicen que el dinero no es lo esencial, pero es lo necesario. Exacto. Sí, yo recuerdo que yo soy millennial, creciendo en los 90s, estaba como esta idea del dinero no compra la felicidad. Porque los 90s eran una época como muy new age del positivismo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ya después llegaron 4 recesiones económicas importantes, 4 recesiones económicas importantes, y ya nos replanteamos eso, ya decimos, pues el dinero no compra la felicidad, pero sin dinero está más difícil. Está más difícil, claro. Exacto. Claro, yo siempre he dicho eso, no es lo necesario, no es lo vital, pero sí es importante el tener por lo menos una economía sustentable, sí, o estar financieramente sanos. Y eso aplica a nivel individual y a nivel, pues, lo que pasa es que partimos de una estructura individual, pero que finalmente tiene un impacto a nivel global. Y ese nivel global después rebota a nivel personal y a nivel individual y es un ir y venir de información. Sí, claro. Yo creo que la cadena del dinero es como de las que más impacto inmediato tienen en la sociedad, ¿no? Una ficha se cae de un lado y en menos de 24 horas ya se cayó el sistema. Sí, las economías de potencias mundiales que se mueven o tienen declives o déficits financieros, automáticamente tiene un impacto económico en las economías que apenas van en crecimiento, claro, o en desarrollo. Pues sí. Les recuerdo, ya seguramente han visto al maestro Esteban en otros episodios, pero les recuerdo por qué lo estamos invitando, aparte de porque nos explica súper bien este tipo de conceptos, pues porque el maestro está muy capacitado para esto. El maestro tiene licenciatura en Derecho. Sí. Tiene licenciatura en Administración. ¿Y Finanzas? Administración y Finanzas, y también tiene 2 maestrías, ¿verdad? 2 maestrías en Derecho Fiscal y en Derecho de Empresa y del Comercio. Muy bien, entonces, con esas cartas de presentación del maestro, a mí me gusta tratar de bajarlo lo más posible a un lenguaje que todos podamos entender. Claro. Porque yo soy psicólogo humanista y antes de eso, cineasta, entonces vamos a explicarlo con Lego si es posible. Primero que nada, aquí el tema son los aranceles. Yo veo mucho pánico en los noticieros y en los periódicos y mucha discusión muy acalorada en redes sociales por el tema de que Donald Trump, pues desde que empezó su mandato, lo primero que ha hecho es ponerle aranceles a Canadá y a México. Y pues en estos últimos días, ahora a todos los países del mundo, prácticamente todos. Muy Así extrañamente, a Rusia y a Corea del Norte no, pero todos los demás sí. Okay. Entonces, ¿un arancel qué es? Bueno, vamos empezando por el tema arancel. ¿Qué es arancel desde un punto de vista descriptivo? Arancel es una cantidad de dinero que se le pone a un producto para que ingrese a un país en modalidad de impuesto, evidentemente, ¿sí? Para proteger la economía o el Producto Interno Bruto, es decir, lo que el país produce. Claro. ¿Sí? Okay. Por eso se llaman medidas de control que parten de otro principio de la economía y el comercio que se llama proteccionismo de mercado. El proteccionismo de mercado es como yo gobierno, tengo la facilidad para poner un arancel cuando yo veo que una actividad, un área estratégica se está poniendo en riesgo y me está afectando a mí mi producción interna. Okay. ¿Sí? Producción interna versus consumo, porque van de la mano ambos. Okay. Yo puedo tener una producción interna muy sustentable, pero quizás mi consumo no es tan bueno,
pero sin embargo el consumo que traigo de otro país con otro producto es muy bueno, ¿no? Caso México. Nosotros importamos más de lo que exportamos y consumimos más de la importación que de lo que producimos. Entonces estamos ahí desbalanceados de entrada con un tema de ellos. Pero el arancel es eso, el arancel es una cantidad adicional que se le pone al valor de un producto cuando va a entrar al territorio nacional, de cualquier nación. ¿Cómo se calcula cuánto le vamos a poner de arancel? Se calcula en función del déficit o el superávit que tenga el producto o la nación en la afectación directa que va a tener. ¿Qué es esto? Esto es bien fácil. Si yo tengo un producto que se produce en demasía y yo como país tengo sobreexistencias, entonces yo tiendo a exportarlo. Pero si yo soy un país que lo estoy produciendo, evidentemente no le voy a poner un arancel bajo, voy a poner un arancel alto. ¿Por qué? Porque vas a afectar directamente mi giro comercial o mi rubro, ¿sí? Al momento que entre el producto y vas a dejar de consumir mi producto. El nacional. El nacional, Que eso es básicamente, nos espantamos ahorita con el tema de los aranceles, pero para empezar hay dos tipos de aranceles. Hay barreras arancelarias que se llaman, que son las aranceles literales, como lo conocemos, impuestos, y las no arancelarias, que también son barreras, finalmente. Las no arancelarias son todas las cuestiones de certificaciones, calidades y demás que se necesita para que un producto pueda entrar o ingresar a un país. Que no es pedirte dinero, es pedirte que cumpla estándares. Normas oficiales mexicanas, certificaciones de calidad, certificaciones orgánicas, cuestiones, por ejemplo, los productos de consumo, pues la descripción alimenticia, todos esos temas y demás, son cuestiones que van enfocadas a una barrera no arancelaria, que también forma parte de una importación y una exportación para efecto de. Sin embargo, en este apartado específicamente estamos muy enfocados ahorita en el arancel y muchas personas no sabemos que son aranceles o no sabemos, pero hablamos de arancel porque se ha convertido en una tendencia a nivel mundial, el arancel. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con este personaje tan polémico que está generando a nivel mundial? Bueno, esto parte de su anterior gestión. Cuando él llega a la presidencia de Estados Unidos en el periodo anterior que estuvo él en ese cargo, él se topa con la disyuntiva de que China tenía muchísimos beneficios y que no era una forma de competir directamente con China, Estados Unidos. Por eso muchas empresas mandaban sus productos a maquilar a China, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá no respetaba derechos de propiedad intelectual, no hay tantos impuestos que se tienen que pagar por producción, por lo tanto la mano de obra era muy barata y entonces empieza a darse cuenta que se estaba poniendo endeble su economía, porque todo lo que producía pues se iba en decremento en lugar de ir en incremento, en virtud de que China le estaba robando el mercado incluso de sus propias empresas nacionales. Entonces, en la mira estaba desde su anterior periodo, en la mira estaba el tema de poder controlar las economías de mercado porque estaban viendo afectada su economía. Claro. ¿No? Pero muestra un botón, por ejemplo, o sea, todos los productos Apple, los iPhones, se hacen en China. Se hacen en China. Y dice, designed in California. Exactamente. Pero luego le dan más abajo, made in China. Exactamente, porque realmente lo único que hacen es que le ponen el chip, o sea, que el sistema que activa todo, se lo ponen en Estados Unidos y ya por eso le dicen que está hecho en California. Bueno, el ensamblado, ¿no? Dice ensamblado en China y hecho en California. En realidad es un juego de palabras, porque te manda toda la materia prima a China, se ensambla, luego la regresan y no lo activan allá porque es un tema también de cuestión de cuidado de protección intelectual, todos los derechos de autoría, ¿no? Si yo mando el chip con el cual prácticamente sé cuál es el secreto de mi sistema, pues evidentemente me lo van a replicar, pero por una cierta razón. En China no existe hoy en día un instituto que proteja los derechos de propiedad intelectual, entonces ni industrial. Entonces desde ahí partimos, pues es muy endeble llevar un producto a China porque te lo van a sacar inmediatamente y lo van a comercializar y más si tiene demanda en el mercado, ¿no? Entonces desde ahí viene todo el tema de que pasó por la mente de este personaje, sí, que dice, oye, ¿sabes qué? Pues mi economía está poniendo endeble. ¿Por qué? Porque China me está ganando mercado y yo estoy dejando de producir. ¿Qué tengo que hacer? Voy a empezar a poner aranceles. Y ahí empieza, en ese momento, la guerra entre China y Estados Unidos con el tema de te voy a subir los aranceles, ¿no? Entonces, toda importación que venga de origen China va a tener un arancel del 25%. Hay distintas medidas para controlar eso. Unos son los aranceles, otras son las cuotas compensatorias y otras son las cuotas ad valorem. Cuando ya se pone endeble demasiado la economía de un mercado por la entrada de ciertos productos, los gobiernos tienen la facilidad de poner incrementales, que son las cuotas compensatorias o las ad valorem. Aquí solamente Estados Unidos se ha enfocado en el tema de arancel. Pero ¿por qué se ha enfocado en el tema de arancel y se ha convertido hoy en día en una guerra comercial? Por dos razones. La primera, la economía de Estados Unidos se ha puesto bastante en riesgo porque está pasando lo que hace México, importa más de lo que produce. Entonces,
Anteriormente era una economía de maquila, de transformación de producción, y se convirtió simplemente en una economía de consumo. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo este sujeto? Dice, a ver, ¿sabes qué? Los beneficios los tienen los países con los cuales intercambiamos comercialmente, importaciones y exportaciones. Dice, ¿por qué? Porque allá me pones muchos aranceles y yo te ponía pocos aranceles para poder importar tu producto. Por lo tanto, no hay una reciprocidad comercial. Ok. O sea, se sienten en desventaja. Estamos en desventaja porque allá tú me pones aranceles, pero acá, ¿qué tal? Yo no te estoy poniendo los mínimos, ¿no? Entonces, lejos de toda la política que se ha generado en torno a que si México, que si es medida de control por el tema de la cuestión de migraciones y todo eso, lejos de eso vamos a un punto objetivo de la economía, ¿no? Toda nación tiene la facilidad de poder establecer sus medidas de protección a través de la figura del proteccionismo. Lo que está viendo este sujeto es simplemente decir, ¿sabes qué? Hay una situación aquí como país en donde yo veo que la economía está demasiado en riesgo porque todo lo estamos importando. Entonces ahora tú economías que prácticamente intercambio contigo, ahí te van los aranceles. ¿Sí? Los aranceles en ciertos rubros, ¿por qué a México no nos ha pegado el arancel al 100%? Porque tenemos un tratado de libre comercio. Sí. Y todo lo que está en el tratado de libre comercio queda fuera de las aranceles que se han incrementado. Que son bastantes de las industrias más grandes de México. Bastantes de las industrias más grandes de México. Pero una cosa es la industria y otra cosa es el producto terminado. ¿Sí? Entonces yo como industria sí puedo tener los beneficios y me sujeto a los lineamientos del TECMEX hoy en día, ¿sí? Pero finalmente si yo tengo un producto terminado que voy a exportar, ese producto sí puede estar grabado con un arancel más alto, porque ya es un producto terminado. O sea, si me dedico a hacer concreto, Cemex, todo bien. Si me dedico a sacar acero, ahí bien. puede haber que todo bien. Pero si me dedico a fabricar coches que se van a vender en Estados Unidos, ahí ya tendríamos que analizar bien qué sí y qué no. ¿No? Porque una cosa es todo lo que forma parte de la materia prima, que puede estar cero, pero puede ser que ciertas cosas al momento del ensamblado se convierten en un producto terminado que encuadra perfectamente en la modalidad del arancel que se va... Que eso ya no es TEMEX. Ya no es TEMEX. Ahora, el hecho de haberle puesto en los últimos días aranceles a distintos países tiene que ver mucho con la falta, según lo que dice él, la falta, bueno, su gente, la falta de reciprocidad que se tiene en el tema de las relaciones comerciales. ¿Sí? Es un tema que va enfocado a, oye, ¿sabes qué? Yo te cobro el 5% de arancel y tú me estás cobrando el 17% de mis productos. Entonces, ¿por qué no hay reciprocidad en ello? Por lo tanto, tu país va a consumir menos mi producto y yo estoy consumiendo más tu producto. Entonces, eso es lo que ha generado que el sistema económico y financiero en México haya tenido, las bolsas se hayan caído. Sí. Porque es una catarsis muy fuerte que generó porque nunca se esperaban que fuera a repartir aranceles por todo el mundo, ¿no? Sí. Y fue un arancel del 18% hasta el 24, 25%, que son los hasta 30 y hasta el 30 y tanto. ¿Y enfocados en qué? Acero, aluminio, hidrocarburo. Materias primas. Materias primas. ¿Y qué es lo que principalmente importa Estados Unidos? Y ellos son productores. Pero ¿qué pasa? El tema es que mejor volteo a mi vecino y le compro que lo que estoy comprando aquí. Y esto ha obligado que muchos países, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, las plantas de su producción o maquila hayan volteado a otros horizontes, ¿no? A Vietnam, por ejemplo. Están buscando otras fuentes en las cuales todavía no esté tan politizado el tema de los aranceles y empiezan a mandar sus plantas de producción o sus maquilas a esos países y dejan de mandarlo a China para bajar sus costos arancelarios. Entiendo que la lógica detrás de cómo comunicaron la intención de los aranceles, o al menos hasta lo que yo alcancé a ver, que el secretario de Estado, Pete Buttigieg, y que J.D. Vance lo estaban comunicando de esta forma, es que poner aranceles va a fortalecer la economía interna de Estados Unidos porque entonces los consumidores estadounidenses van a empezar a preferir, por competencia de precios, cosas hechas en Estados Unidos. Hasta ahí la lógica dice, suena bien. Pero aquí hay un pero muy importante, que creo yo que lo he visto en varios actores políticos y económicos de Estados Unidos hacer la crítica de decir, ¿eso funcionaría si previamente hubiera habido un fomento sólido a la construcción de la industria en Estados Unidos, a recuperar la maquila y la producción que ya no tenemos desde los 60s? Sí. De hecho, se habla que, por ejemplo, esta guerra comercial, porque ya es una guerra comercial, porque ahora vamos a empezar con que me pusiste, ahora yo te pongo y nos vamos a ir, ¿no? No se ve en el mundo desde los años 30, que fue la última guerra comercial que trajo una recesión y una crisis financiera y económica a nivel global. Y luego la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente. Lo que mencionas es bien importante. Aquí son dos líneas interesantes. La primera es, yo voy a reglamentar como país internamente a través de la imposición de aranceles. Eso es lo que está pasando internamente en Estados Unidos. Hacia afuera estoy obviamente incrementando los aranceles como una medida de control comercial, ¿no? Hasta ahí. Pero yo, Estados Unidos, tengo atrás otro elemento de interés. El otro elemento de interés es que como tú eres connacional y como no te preparé para la crisis que se puede venir, entonces, ¿qué crees que voy a hacer? Pues como que escuché que dijo que va a quitar los impuestos va a quitar los impuestos a los ciudadanos, va a haber una reducción de impuestos, pero va a incrementar los créditos. Ok. Y finalmente, la economía de Estados Unidos, ¿de qué está fortalecida? De los créditos. De los créditos. Que los créditos que otorga a los ciudadanos, sí, claro. Y entonces ellos se capitalizan a través de los créditos. O sea, aquí hay esto va a endeudar a la clase media fuerte, claro, de manera tremenda. Claro. Por eso, si te fijas, la mayoría de los estadounidenses viven de créditos. Sí, claro, sí. Es su economía, porque es una economía de consumo. Sí. Ahorita lo que está haciendo este perfil es, ¿sabes qué? Ya tenemos una economía de consumo, vamos a abrirlo otra vez a lo que éramos. Nosotros somos productores también. Sí, porque mucha gente no está produciendo en Estados Unidos, ni siquiera sus propias marcas. Sí, claro. Sí, producen. Entonces, esos son los elementos que hay que ver de fondo, porque hay una estrategia interna y esa se llama reglamentación interna. El hecho de que yo cierro fronteras a través de los aranceles por el alto costo que implica traer un producto, no la estoy cerrando, pero indirectamente sí estoy bajando el consumo de la importación y por lo tanto es un cierre parcial de consumo. Y por otro lado, yo te voy a financiar porque como no vas a tener en este momento, porque no te avisé, como bien lo refieres, pues entonces vamos a financiarte. Te endeudas conmigo. Pero ya conmigo, ya no con el país que estás realizando cuestiones de internacionalidad. Ahora, los bloques que está atacando son los bloques económicos. O sea, son de alguna manera son las potencias económicas que más demanda en el mercado tienen. Esas son las que les puso los aranceles más fuertes. ¿No? El tema de la Unión Europea, pues es un tema que dice, es que yo siempre te he abierto las puertas a la Unión Europea, pero no hay reciprocidad. Creo que muchas de las decisiones que se tomaron posterior a la Segunda Guerra Mundial y cuando en las décadas en las que Estados Unidos se fue consolidando como la macropotencia que domina el mundo, muchas de esas decisiones pues ahora ya no parecen tan populares, porque esas decisiones implicaban controlar Europa económicamente y eso es gastar y no sacarle. Así es. ¿No? Y otras de esas decisiones implicaban nosotros, si Estados Unidos ganó la carrera industrial que arrancó en la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente porque entró en la guerra y la capacidad industrial que tenían en ese entonces era inigualable en el mundo. Así es. Pero dejó de ser así hace mucho tiempo, pero mucho. Sí, son sistemas que se están copiando de cómo inició el destape comercial, ¿no? Sí, porque si pensamos en ahorita, ¿qué país tiene la mayor capacidad industrial del mundo? Se me ocurren 3 que están antes que Estados Unidos. ¿Cuál? O sea, nada más se me ocurre China, la India y si los acarrean, Brasil también se mete ahí medio al quite. Brasil está creciendo, está creciendo, que ahí es un punto también importante. No todo lo que sucede es malo. Hay países que han estado aprovechando esta situación para entonces empezarse a posicionar en un mercado que no estaban posicionados. Entonces ya me acerco contigo, si te está afectando, pues yo tengo un producto similar que te puede funcionar y mi arancel es mucho más bajo. Sí, claro. ¿No? Entonces ya empezamos a hacer alianzas con esos países que a lo mejor no había ni un tratado ni un acuerdo comercial, pero ahora nos conviene hacerlo. Sí, porque ahora se fomenta, el escenario permite, dices, oye, así es. Porque yo diría, bueno, si la cosa de verdad se está poniendo muy hostil hacia el norte global, así es. Entonces, por ejemplo, así un sueño muy guajiro, ¿por qué no volteamos todos los países latinoamericanos y decimos, si existe una Unión Europea con un euro, México ¿no estaría padre una unión latinoamericana con una moneda unificada? México tiene acuerdos con la Unión Europea, pero sin embargo los acuerdos no son tan amplios como los que tiene con Estados Unidos y Canadá. Sí, claro. Sí. Que finalmente Estados Unidos, México y Canadá representa un bloque económico fuerte. Por la ubicación geográfica, ¿no? Entramos a la geoeconomía, saber realmente geográficamente dónde están los principales bloques comerciales, que en este caso es la estrategia que está utilizando Estados Unidos al decir, oye, a ver cuáles son los bloques geoeconómicos más potentes y vamos con aranceles a esos bloques económicos, porque entonces voy a bajar la oportunidad de negociaciones y vamos entonces a empezar a producir nosotros. Okay. Sí. Este tema, volviendo un poquito a este tema de que como la producción actualmente no existe en los niveles que permitirían que esto funcione, como decía el papelito,
Entonces, volviendo a esto, si se van a los ciudadanos, la clase media o incluso la pequeña y mediana empresa en Estados Unidos, se va a tener que endeudar para perseguir alcanzar ese nivel de industrialización, esto suena como noticias muy, muy malas para la clase media. Porque si de por sí están endeudadas y de por sí se conoce, se sabe, hay un concepto que se dice mucho en redes sociales de que en Estados Unidos puedes perfectamente tener tu casa y tu coche, tu camioneta Ford, Bronco del año, no sé qué, pero realmente estás a 2 malos meses de quedar homeless. Sí. O sea, así es como la dinámica económica de Estados Unidos. Así es la dinámica de Estados Unidos porque es una dinámica de consumo, realmente. Sí y no, porque justamente lo que está buscando es la reducción de los impuestos. Okay. Y al reducir los impuestos, ¿qué pasa cuando tú reduces un impuesto y vas a otorgar créditos? La tasa de interés va a bajar. Y por lo tanto, ¿qué vamos a buscar? Equilibrar el mercado. Sí. Y yo creo que las estrategias que tienen que implementar no pueden poner en endeble la economía en una forma agresiva de Estados Unidos. Okay. Porque si de por sí se habla que estas medidas son porque ha tenido un déficit financiero importante, que así le llaman tal cual, yo creo que ponerlo o llevarlo a un riesgo más, a un punto más arriba, yo creo que ya no lo van a permitir tal cual. Más bien van a sacar financiamientos a bajo costo, van a haber reducciones, quiere quitar también ciertos apoyos que se tenían para subsidios y beneficios que se tenían para tener una capacidad de ahorro y solamente dejar las perpetuidades que antes existían para muchas áreas, solamente dejar el tema militar y los principales presupuestos al tema militar y todo lo demás empezar a tener una reducción. Entonces está siendo como un plan de contracción económico. O sea, todo lo que tenemos abierto, vamos reduciéndolo para poder tener esa contención y de esa manera tener una economía más sustentable, ¿no? Pero sí tiene sus puntos de análisis. Porque hay economías que sí va a afectar, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, a Japón le puso el arancel también. A Siria le puso el arancel. ¿Y qué pasó luego? Luego las economías se cayeron. Sí, claro. Luego se cayeron las economías. Tú preguntabas por qué hay países que no, porque son con los países que menos intercambio comercial tienen. Sí. O sea, a Rusia sería absurdo ponerle un arancel bajo esta modalidad cuando no tiene intercambio comercial. Claro, y ahorita se encuentra en una situación de bloqueo comercial y sanciones desde que empezó la guerra contra Ucrania. Exactamente. Aquí más bien es una oportunidad de Rusia para todos esos países que tenían una negociación con Estados Unidos, déjame hacer alianzas contigo. Sí, claro. Déjame ver de qué manera podemos hacer alianzas. Se habla mucho de que la alianza esta BRICS, pues esto le va a quedar como, pues como trineo en la nieve. Claro. ¿no? Claro. Entonces va a ser como muy beneficioso para entonces agarrar la atención de otros países interesados en hacer alianza junto con BRICS, porque BRICS pues no es poca cosa. Sí, no. China, India y Rusia están arriba de ese barco y... Así es. Y Brasil ahí también anda como que coqueteando, o sea, como que... Hay muchos países que están como buscando de qué manera hacer alianzas ante países que se sienten amenazados con esta entrada en vigor de los aranceles, que en realidad no es algo de sorprender porque no es un abuso como tal. Si lo entendemos de un punto de vista de los principios económicos y financieros, no es un abuso, son principios de proteccionismo que pueden hacerlo, va con un marco legal. El punto es las formas en las que se están haciendo, tan agresivas que se están haciendo, porque no solamente afecta a Estados Unidos, sino también afecta a las economías de otros países. Claro, sí. O sea, México se va a ver afectado definitivamente. ¿Por qué? Porque si antes te compraban 10 piezas, ahorita te va a cobrar 5. Ya tienes un déficit en tu consumo. Y sin embargo, tú tenías una cadena de producción y tu cadena de producción ya está a la mejor prospectada 5, 6, 7 años, pero ya tienes que empezar a hacer una contención de tu economía. ¿Por qué? Porque ya va a haber un consumo menor. O la otra, bajas tu costo para entonces poder vender las mismas cantidades y que estés equilibrado en un mercado cuando se manda con un arancel alto y que puede el consumo de Estados Unidos seguir obviamente siendo atractivo y acceder a ese tipo de producto o servicio a un precio bastante razonable, ¿no? Se me hace muy interesante este concepto, que se me dirá qué tan correcto o erróneo le parece, pero a mí se me hace muy interesante este concepto que en el último siglo hemos visto que un país entre más se industrializa, entre más complejas vuelve sus cadenas de suministro y de producción y de explotación y de bla, 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 más vulnerable se vuelve a estas situaciones, porque luego cuando pasan las recesiones, los países menos industrializados, como... Pues, sí. Ayer viernes era igual que mañana sábado. O sea. Así es. Sí, y tiene una razón atrás. Un país industrializado, el costo de vida es más alto.
y mantener una industria como tal en un país con esas características, pues implica mayor inversión. Entonces pasa la recesión y pues se tambalea porque ya no tengo para poder seguir financiando. En cambio, un país que no atiende a ese principio de la oportunidad, entonces dice, pues a mí no me pasó nada porque yo no tuve que invertir. Al contrario, ya pasando la recesión, yo me empiezo a capitalizar otra vez, ¿no? Sí. Pero ese es un punto que sí es bastante y controversial sobre todo, porque, a ver, hay un principio en negocios que te dice que ante una crisis es una oportunidad. Ajá, ¿no? sí. Entonces, ¿qué tanta oportunidad puede ser entre un periodo de recesión que yo me industrialice y que logre posicionarme en un mercado, pero también ese mercado que me estoy posicionando, pasando la recesión, puede traer una situación en la cual va a haber 5 o 6 países que están también posicionados en un mercado? Entonces la competitividad ya va a ser bastante fuerte y eso me puede tener una cuestión de impacto en lo que viene siendo mi economía. Sí. Y un caso, por ejemplo, como el de México, porque México por muchas razones es un caso muy especial, ¿no? Sí. Porque es un país que está industrializado, pero no tanto. Así es. Pero estamos junto al país más industrializado del mundo. Y por otro lado, en muchísimas de las regiones de México, quizás podríamos decir que en la mayoría de las regiones geográficas del país, las economías ni siquiera se manejan en esos términos, son economías completamente locales. Son economías locales. Entonces es como, tenemos como lo más padre y lo menos padre de todos los dos mundos, ¿no? Sí, en México tenemos que analizarlo desde dos perspectivas. Primero, lo que sucedió con la famosa amenaza de todo lo que viene siendo el tema migrantes y demás, ¿no? El arancel se volvió una herramienta de amenaza para decir, si tú no apoyas mi estrategia de expulsión de todos los que no son nacionales, entonces automáticamente te voy a poner un arancel, ¿no? Y voy a poner en riesgo tu economía y te voy a dejar de comprar y voy a cerrar fronteras. Eso se tornó como un tema de amenaza realmente, pero que realmente no tenía sentido ni tenía razón de estar. ¿Por qué? Claro. Porque una cosa es el arancel y otra cosa es una problemática social, cultural, política y económica, que es el tema migración, ¿no? El tema migrante tiene un contexto que no es solamente del país al que recibe al migrante, sino viene de su país de origen, que no hay una política implementativa económica que sustente las necesidades de la población y los hace voltear hacia otros países buscando una mejor oportunidad de vida, ¿no? Que no tiene nada que ver directamente con los aranceles, pero sí indirectamente porque tiene que ver con un consumo, finalmente. Claro. ¿No? Entonces, hay países a los cuales puso arancel del 25% porque no apoyaron su política de regresar a Siria, es el caso, ¿no? Sí. O sea, Siria. Yo no estoy de acuerdo en tu política, pues ahí te va el arancel entonces. Sí, claro. ¿No? Que luego también a otros le salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Porque Milei él encantado de marchar al son que le toque Donald Trump. Claro. Y aún así Argentina se llevó el 10%, igual que el resto del mundo. Así es. Entonces, uno ve esas cosas y dice, ¿a qué estamos jugando? Tiene que ver por la cantidad de productos que se consumen de un país a otro en la modalidad de importación o exportación. Tiene que ver con eso. Evidentemente, quien tenga mayor intercambio comercial con Estados Unidos, cualquier país que sea, sus aranceles van a estar elevados cuando el rubro o el área de producción de consumo se ve afectada en el país. Es decir, que como país, mi Producto Interno Bruto, la mayor cantidad de producto que yo produzco tiene que ver con eso. Porque hay dos términos en economía, que uno es el Producto Interno Bruto y otro es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es la cantidad de producto que se produce y que se consume. Y el Producto Interno Bruto es la cantidad de producto que se produce. Si se consume o no, es otro tema, pero que nada más se produce. El caso que se ve afectado en una balanza comercial, que es el caso de Estados Unidos, es que he replicado prácticamente lo que sucede en México, ¿no? Que ya lo he dicho un momento, está importando más de lo que está produciendo. Entonces eso, hay un desequilibrio de la balanza comercial y hay un equilibrio de mercado. Y es sentido lógico. Simplemente, si nosotros ahorita hacemos un ejercicio de importación, ¿dónde se queda el capital que pagamos por esa importación? ¿En México o en el extranjero? Si nosotros importamos un producto, pues al que lo exportó, ¿no? Se queda allá. Se queda allá, ajá. Y si nosotros exportamos... Idealmente se quedaría aquí, ¿no? Se quedaría aquí. Ajá. Entonces, eso es lo que está pasando. Si yo estoy importando más Estados Unidos, pues ¿dónde está quedando el dinero? En el extranjero. En el extranjero, sí. Entonces, ¿qué está pasando con mi economía? Y ojo, no es defender a México y Estados Unidos, es ser objetivos con las circunstancias que están pasando, que son políticas muy agresivas y que están poniendo en riesgo las economías mundiales y estamos ante una guerra comercial y que después viene una crisis, luego la recesión y todo. Sí, claro, pasa. Y más cuando no tenemos economías sustentables. Sí.
¿no? Okay. Como la nuestra, nos guste o no, no somos una economía con una sustentabilidad al 100%. Sí. Tenemos muchas aristas que se mueve la economía y tienen afectaciones directas en los mercados globales. A lo mejor tú y yo en un consumo mundano no tenemos esa variación. Lo que pasa es que ahorita voy al súper y compro a 10 pesos y mañana lo compro a 12 pesos. Y esa es la variación que yo voy viendo. Pero ya en una economía normada, bajo empresas grandes, pues es mucho el movimiento que van a tener en cuestión de declive, ¿no? Y que finalmente está afectando tu bolsillo, porque estás sacando 2 pesos más para mantenerte con un nivel de vida que estabas acostumbrado. Que eso es justo algo que mencionan mucho los detractores o las personas que son críticas, y se me hace una crítica interesante, que dice, pues es que poner aranceles no ayuda a la población de Estados Unidos, o sea, a los ciudadanos, incluso quienes votaron por Donald Trump, porque la lógica detrás, al final de toda la cadena de compras y ventas, es que ¿quién va a pagar el arancel? El consumidor final. Así. ¿No? Y de hecho, de una forma muy curiosa e irónica, el primer ejemplo surgió al día siguiente de que Donald Trump anuncia los aranceles a todo el mundo, porque Nintendo retrasa el lanzamiento de la nueva consola Nintendo Switch y dice, siempre no la vamos a lanzar cuando decíamos porque tenemos que ajustar el precio. Así es. Y ahora ya dijeron, ahora la consola va a costar tantos cientos de dólares más. Y es absurdo porque no es un bien de primera necesidad, pero ya nos está ilustrando de que, pues, ¿quién lo va a pagar? Pues tú. Tú lo vas a pagar. Finalmente es eso. De hecho, este es un punto bien importante porque toda esta cuestión de los aranceles y los movimientos económicos no es con la entrada de Donald Trump. Es algo que se viene gestando de años atrás. Sí, simplemente en el caso de México nosotros tuvimos una época en la que el peso estaba en buena posición frente al dólar. Sí. La pregunta es, si está en buena posición frente al dólar, ¿por qué no bajaron los productores o los que ofertaban servicios? ¿Por qué no bajaron sus costos? Claro, sí. ¿No? Pues no, porque tarde que temprano iba a volver a nivelarse el mercado y les iba a costar sacar de su bolso para poder pagar esas cuestiones en costeos. Entonces dijeron, no, se queda el precio igual y lo que yo estoy generando pues es utilidad finalmente. Sí. Una rentabilidad que no estaba prevista en mi costo, pero sin embargo hoy lo tengo ahí generando, ¿no? Pero por eso no lo hicieron. Pero esto es algo que se viene ya gestando de años atrás, en donde se ha visto que las economías siempre están desequilibradas, ¿no? De hecho, en materia de indicadores económicos, en economía internacional, pues todo lo que son la terminología superávit, déficit, todo tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un déficit? Pues cuando mis importaciones son mayores que las exportaciones. Voy a tener un déficit, me guste o no, porque el dinero se está yendo a otro país, por lo tanto está bajando mi nivel de flujo económico, pero también mi nivel de consumo. Claro. ¿No? Y el superávit, ¿cuándo va? Pues al revés, cuando yo importo más que lo que cuando yo estoy exportando más que lo que estoy importando, que es a lo que está buscando ahorita Estados Unidos, que tener superávit. Es decir, yo quiero bajar mis importaciones y empezar a exportar más. Entonces a ti, país que te compraba el 100% de tu producción, pues ya no te la voy a comprar, pero la voy a empezar a producir. Entonces al rato yo te voy a una crisis financiera en donde vas a tener obviamente carencia de producto y me lo vas a comprar. Y si yo estoy produciendo, exacto. Ajá. Ok. Sí. Suena muy bully. Sí, claro que sí. Sí, claro, pero así funcionan las economías. Es que cuando el balón es tuyo, tú decides cuándo se acaba el partido, ¿no? Ahora dicen, es que el poder que tiene, sí, o sea, el poder lo tiene por ser el presidente de una de las principales naciones a nivel mundial, primeramente. Sí. Pero también es qué haces tú como nación, ¿no? ¿Qué tan preparado estás tú como nación o qué tanta confianza tenías en que otros hagan para tú sostener tu economía? Sí. Porque entonces no volteas hacia tu propia nación y empiezas a tener un plan económico y financiero, ¿sí?, de prevención, tú como nación, para que realmente logres que ante estas circunstancias no tengas una afectación tan fuerte, porque no estás a un nivel de una economía de primer mundo. Sí. Y entonces allá hay reservas, ¿sí? Pero acá, cualquier país, el que quieras, ¿no? Sí. Menos que sea una potencia mundial. Japón, pues dice Japón, sí, pues yo tengo reservas también, no pasa nada. China, pues yo tengo reservas. Pero los que no tenemos reservas. Es que este tema, como la gran mayoría de los temas sociales, pues no es simple. No. Y entonces, en mi opinión, creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen explicaciones o soluciones simples. Sí. Entre más simple parece una solución propuesta por quien sea, político, empresario, lo que sea. Entre más simple parezca una solución, yo creo que es más, se prende el foco rojo de que es no. De hecho, porque Guatemala ahorita está creciendo.
Guatemala estaba en una crisis económica muy fuerte. ¿Y por qué? Porque está fomentando la inversión extranjera. Sí. Pero con normatividad, con políticas estructuradas, con decir, ¿sabes qué? Sí, pero tu capital se va a quedar aquí, ¿no? Y lo vemos aquí simplemente, no sé si te has fijado que cuando tú vas a una cadena hotelera, puede darse el caso que la razón social de tu ticket cuando pasas la tarjeta para pago no está en México. Sí. Eso es porque el dinero no se queda en México, se está yendo a otro país. Sí, exacto. Y muchos nos fijamos, Sí. Simplemente pasas la tarjeta y ya. Y una vez, curiosamente, tomé el ticket, dije, a ver, y resulta que el domicilio fiscal se encontraba en el extranjero. Sí. Entonces, el dinero que está captando no se está quedando en México. Y luego yo, por otro lado, del otro lado de la moneda, vemos, por ejemplo, a Grupo México, ¿no? Que es un conglomerado empresarial que se encarga de traer las marcas extranjeras, pero las operan aquí. Así es. Con los recursos de aquí. Así es. Yo hasta hace poco aprendí que Coca-Cola no... O sea, la empresa Coca-Cola mundial no tiene refresqueras en todo el mundo, solo en Estados Unidos. Al resto del mundo lo que hacen es rentarles la marca y venderles la fórmula. Así es. Más bien te rentan la planta, hacen una alianza contigo para maquila y lo que es el líquido que utilizan, la fórmula de jarabe, pues que se le llaman, ¿sí? Lo dan como parte de su insumo para que lo puedan maquilar, pero no son plantas de ellos, son maquiladoras. Sí. Entonces uno compra la Coca-Cola y la etiqueta dice de Coca-Cola Company, pero el operador es Grupo México. Es Grupo México, claro, porque son los que realmente ponen la infraestructura para que suceda. Sí, claro. Eso es muy interesante. Bueno, maestro, pues este juego es muy complejo. Muy complejo. Va a ser muy difícil que en un podcast podamos llegar a sus profundidades, pero siempre es bueno invitarlo porque podemos echar un vistazo, ¿no? Sí, es por encima de lo que platicamos, porque tenemos que analizar cada economía y cada país para saber realmente cómo impacta, cómo no impacta. Pero sin embargo, el tema aranceles no es un tema que debe de asustar como tal. Que sí se puede generar una crisis, sí. Que sí se puede generar una recesión, sí. De hecho, los grandes economistas y los grandes financieros hoy en día le apuestan a que en los próximos años, días, pueda haber una recesión muy fuerte porque ya no es un tema con México, ya es un tema a nivel global. Sí, claro. Y se está atacando en esta guerra comercial, se está atacando los principales bloques económicos, que el bloque económico representa la amenaza para precisamente potencias o países como lo es Estados Unidos. Claro, sí. ¿No? Claro, porque yo soy Estados Unidos, pero tengo 3 países que son alianza comercial, pues pueden llegar a ser más fuertes que yo, y más si son potencia mundial. Sí. ¿No? Y le está pegando muy fuerte a la parte asiática. Es ahí donde le está pegando muy fuerte con los aranceles. Que ya eso dará para también otro episodio, porque también habrá que hablar de los nuevos modelos industriales, la industria que no existe. La industria que no existe y los nuevos modelos de negocios que están surgiendo a raíz de esta situación. Porque ¿qué pasa con la industria que no existe? Está toda la industria digital que ya tiene una participación en la economía global enorme y dices, es que no producen nada. No. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, aquello ya es un salto gigante. O sea, sí, y hay que saber cómo está, si está normado o no está normado, si realmente está reglamentado o no está reglamentado. Sí, ¿no? Hay muchas cosas, se va a poner interesante la tormenta. Bien interesante, y aparte no todo es malo. Yo creo que también son oportunidades que tú puedes encontrar para también hacer negocios. Sí. Encuentra la necesidad y ahí está el negocio. Muy bien, pues maestro, muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y en el siguiente episodio, bueno, no me despido realmente del maestro porque también el próximo episodio, espérenlo la siguiente semana, en el próximo episodio también con el maestro vamos a hacerle la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo queremos hacerle a los expertos en economía. ¿Debería preocuparme por la crisis que viene? O sea, ¿me da permiso de entrar en pánico? Es lo que queremos saber en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Mi nombre es Ángel González, esto es Pilares Podcast. Recuerden que lo pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube como Pilares Podcast. En YouTube nos encuentran como UNAG Oficial y en Apple Podcast como Pilares Podcast. Síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram como @UNAG Oficial, para que vean también pequeños fragmentos de estas entrevistas que hacemos, y ahí en los comentarios pueden dejarnos preguntas para el maestro y con gusto lo buscaremos para que nos ayude a responder sus dudas.